O sea, a estos tres conductores, estos tres puntitos que están acá, que corresponden a la salida del generador, que esta es R, esta es S y esa es T, van a entrar a conectarse con estos tres puntitos que están acá en la conexión de la carga. A ver, un poquito para que podamos ver. Ahí. Entonces, estos tres puntitos será la conexión de esos tres puntitos que salen del generador. ¿Ok? Y todo esto es la carga, que ahora las cargas van a ser trifásicas, y las cargas van a ser siempre tres impedancias, en la cual vamos a tener tres impedancias conectadas en triángulo, como están acá. Fíjense cómo es la configuración de triángulo, están puestas de esa manera, o sea que son como contiguas, ¿viste? O sea, este terminal va con un terminal y conformando este circuito. O también podría ser una configuración en estrella, que serían tres impedancias también, porque es trifásico la carga, pero conectadas en un modelo estrella, en una configuración estrella. Ahí está. También podría ser Z1, Z2 y Z3. Eso sería configuración en estrella y esto configuración en triángulo. ¿Ok? Bien. Bueno, entendido eso, vayamos a ver cómo procedemos acá con este ejercicio. Voy a borrar un poquito esto para que no moleste y no nos confunda con lo que queremos ver. Bien. Ahí está. Entonces, lo primero que vamos, como acá, veamos, repasemos lo que nos decía el problema. El problema nos decía que querían averiguar, fíjense acá, determinar el valor de las corrientes de línea. ¿A qué se le denomina corriente de línea? Y es justamente a la corriente que viene por la línea, siendo la línea todos estos valores de corriente que van por estos cables que están en R y en S y en T. O sea que sería, esto es una corriente de línea, es una corriente que entra por aquí, que viene del generador. Por acá viene otra corriente de línea que viene del generador. Y por acá viene otra corriente de línea que viene del generador. ¿Ok? Eso es corriente de línea. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dar o asignar un sentido positivo de las corrientes a nuestro sistema trifásico. Y nuestro sentido positivo será que cuando la corriente viene de afuera e ingresa es positivo y cuando salga es negativo. O sea, esto sería negativo y esta corriente una corriente que entra va a ser positiva. Eso es asignar un sentido o un signo a las corrientes entrantes o salientes. Bueno, una vez que tenemos asignado ese sentido, vamos a provocar el sentido real de circulación de corrientes que van a pasar por este circuito. Entonces, yo voy a tomar primero un sentido de circulación. Vamos a ver que no me anda el lápiz. Un sentido de circulación positivo de esta manera. Va a venir una corriente por acá, va a circular por esa impedancia y va a salir. Entonces, acá tengo un sentido positivo, ¿verdad? Y acá tendré un sentido negativo, como decía recién. Luego, en otra parte de la impedancia también va a venir corriente por la fase S, va a pasar por acá, por esta impedancia Z3 y va a salir por acá. Entonces, la que sale por acá, esta será negativo y la que entra por acá, esa es positiva.
Otra corriente más es la que entra por la fase T y hará este sentido. Entra por acá, va por aquí, sale y sale por la fase R. Entonces, la corriente que entra por la línea T es positiva y la corriente que sale por la línea R será negativa. Entonces, hemos asignado un sentido de circulación de corriente a través de las tres cargas o de las tres impedancias en este sistema trifásico dentro de lo que es una configuración en triángulo. ¿Estamos? Luego, el problema nos dice, si ustedes se fijan, nos dicen de que este sistema tenía una secuencia RST. Y la secuencia RST responde a las tensiones perfectamente definidas a este triángulo que habíamos dicho antes. A este triángulo. Entonces, en ese triángulo ya sabemos que la fase R tendrá 90 grados, la fase N tendrá menos 30, esta tendrá menos 150, y bueno, todos los ángulos que van siendo conformados en base a eso. ¿Por qué tienen ese ángulo? Porque es secuencia RST. Y el problema nos dice de que un sistema trifásico con secuencia RST. ¿Estamos? Perfecto. ¿Qué más conocemos de nuestro problema? Nos dicen que un sistema trifásico con secuencia RST de 3 conductores y 110 voltios alimenta una carga conectada en triángulo. O sea, esos 110 voltios que están acá es lo que nosotros denominamos la tensión de línea. O sea, es una tensión que hay entre los 3 conductores que vienen del generador. O sea, sería entre este punto, acá, desde S hasta R, acá hay 110 voltios. Eficaces, siempre hablar. Entre T y S también habrá 110 voltios. Y entre R y S también hay 110 voltios. Esas son tensiones entre líneas. Las líneas son las que vienen del generador. Estos cables son tensiones de línea. ¿Ok? Bueno, y ponemos un sentido a esas tensiones para un instante. Esto sería realmente entre la tensión que hay entre este y acá, entre este y este, y entre este. Una vez que ya hemos definido entonces las tensiones y las corrientes con un determinado sentido, ya pasamos a hacer nuestros cálculos. Y nuestro cálculo dice que, por ejemplo, vamos a necesitar borrar un poquito esto para que se clarifique un poquito más. Quiero poner el borrador más alto, bueno, no me da. Tengo que bancarme con lo que hay. Ahí está. Bueno, entonces ese es mi sentido de tensiones y sentidos de corrientes asignados para resolver. Dijimos que iba a haber una BRS de 110 voltios y la BRS tiene 120 grados. Eso sale del triángulo que vimos allá arriba. O sea, acá está el triángulo puesto rápidamente. Si estamos hablando de la B
BRS es justamente, fíjense, para que lo vayan detectando cómo es el sistema, la BRS se le da, este es la R y esta es la S. Siempre se menciona esto como BRS, o sea, colocando la primera letra donde apunta el extremo de la flecha, la R primero y la S después. BRS, como es una tensión compuesta, esa es la que vale 110 voltios. ¿Y qué ángulo tiene esta tensión? Y bueno, de acá ya lo pueden ver. ¿Qué ángulo hay acá? Y 120 grados, ¿verdad? O sea que BRS será 110 voltios con un ángulo de 120 grados. De ahí es que ponemos esto, BRS igual a 110, 120 grados. La BST, fíjense, esta es 110, 0. Todas tienen 110 las de afuera. Entonces, ¿qué ángulo tiene la BST? O sea, estoy poniendo este vector. Menciono la B. Acá voy a dibujar. A ver. BST. La primera letra es la S, la punta de la flecha. Este punto, la S. Y la segunda es de dónde comienza. ¿Qué ángulo tiene esta BST? Y bueno, tiene 0 grados. ¿Y esta qué ángulo tiene? Que sería, la nomenclatura sería BTR. ¿Qué ángulo tendría esa? Y bueno, podemos decir, si acá hay 90 más 120, podríamos decir que tiene 90 más 120 son 200, ¿cuánto es? 270, ¿verdad? Serían 270, si lo medimos en 60. Serían menos 120 o 240. Claro, son 90 más, son 90 más 120. 90 más 150. No, 90 más 120. No, profe, más 150. Si estamos, acá estamos, en este punto, estamos con el vector así, este es el R. Estoy contando de acá el 0. Este es el R. Hasta acá tengo 90. Pero este que tengo acá... Son tienes razón. Sí, no. 180, 60. Si Son pone dos, ahí en, son 240. 240. ¿Así estamos de acuerdo? Sí. En positivo. Y si lo medimos de abajo, ¿cuánto sería? Menos 120. Sería menos 120. Menos 120. Muy bien. ¿Se entiende eso, no? Bueno, estoy viendo con el triangulito, viéndolo así a ojo, cómo saco los ángulos sin tener que ir al machete. Simplemente eso. Bueno, entonces, todo lo que está acá afuera tiene tensión 110 voltios. Y si yo, fíjense ahora en el circuito, ¿cómo andamos de tiempo con esto? ¿Ya se va a cortar? No. Si yo quiero calcular, por ejemplo... Perdón que me Quedan 2 minutos. 2 minutos. Sí, para terminar esta idea, continuamos, no hay problema. Si yo quiero calcular la corriente que pasa por esta impedancia, evidentemente me tengo que fijar qué tensión hay entre los bornes de la impedancia. Y la tensión que hay entre esos bornes de la impedancia es justamente la tensión que hay, la tensión llamada BRS. ¿Sí? La BRS. Entonces, yo me fijo cuánto vale la BRS. Acá la tengo dibujadita acá abajo. Primero que vale 110 voltios. Y el ángulo que tiene es 120. Entonces, lo único que tengo que hacer para calcular esta corriente, que ahora le voy a llamar IRS, porque viene de la fase R y se va hacia la S, será que la IRS será un valor de la tensión que tiene aplicada la impedancia, que será la BRS sobre la Z1. Y como la BRS vale 110 voltios, y el ángulo de la BRS, como veíamos acá abajo,
era 120 grados, acá, será 110 voltios con 120 grados, dividido Z1, que vale, que no me acuerdo cuánto decía el problema que valía, que dice que vale 5,45, dice ahí, o menos 45, 5,45. Entonces, hago dividido 5,45. Y listo. Por ley de Ohm, yo saco cuánto vale esta corriente. ¿Ok? Y así puedo sacar la que pasa por acá y la que pasa por acá.